Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial y con muchas ganas de chismecito porque hoy, amigos, tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar y que seguro a muchos de ustedes les interesa. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el drama, en los rumores, en las declaraciones, en todo lo que rodea a la famosa y talentosísima Hande Erçel y por supuesto, a su relación con Kerem Bürsin. Si lo han escuchado bien, vamos a analizar a fondo las recientes revelaciones que apuntan a una posible falta de sinceridad por parte de Kerem durante su romance. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí siempre estamos al día con las noticias de las celebridades, los chismes más jugosos y todo lo que está en tendencia. Así que suscríbanse ya. Bueno, como les decía, el tema de hoy es jugoso. Todos recordamos con cariño la pareja que formaban Hande Erçel y Kerem Bürsin. La química en pantalla de Love is in the Air era innegable y, para sorpresa y alegría de muchos, esa chispa se trasladó a la vida real. Parecían la pareja perfecta, irradiando felicidad y cariño. Fotos, viajes románticos, declaraciones de amor, todo indicaba que estábamos ante una relación sólida y duradera. Sin embargo, como suele pasar en el mundo del espectáculo, las apariencias pueden engañar y según las últimas informaciones, parece que la historia no era tan perfecta como la pintaban. Las revelaciones que vamos a analizar hoy no son simples rumores, sino declaraciones de Hande, o al menos interpretaciones de sus palabras, que han resonado con fuerza en las redes sociales y en los medios de comunicación. Se habla de una posible falta de sinceridad por parte de Kerem, de ciertas actitudes que no terminaron de cuajar en la relación y que, finalmente, podrían haber sido la causa de su ruptura. Para entender mejor el contexto, retrocedamos un poco en el tiempo. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que conquistó a millones de personas alrededor del mundo. La serie fue un éxito rotundo y la química entre los protagonistas era tan evidente que los fans no tardaron en empezar a especular sobre un romance en la vida real. Y, voila, sus deseos se hicieron realidad. En abril de 2021, la pareja confirmó su relación, desatando la locura en las redes sociales. Durante su relación, Hande y Kerem se mostraron muy enamorados y comprometidos. Compartían fotos en Instagram, se dedicaban mensajes románticos y no dudaban en mostrar su cariño en público. Eran la pareja del momento y todos apostábamos por un futuro juntos. Sin embargo, en agosto de 2022, los rumores de crisis comenzaron a sonar con fuerza y finalmente, la noticia de su separación se confirmó. Los motivos de la ruptura nunca fueron del todo claros y hasta ahora, solo teníamos especulaciones y rumores. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Qué es lo que Hande ha dicho o insinuado que nos lleva a pensar en una posible falta de sinceridad por parte de Kerem? Pues bien, aquí es donde entra la parte más interesante y por supuesto, la más delicada del asunto. No podemos afirmar con certeza que Kerem no fue sincero, pero las interpretaciones de las declaraciones de Hande nos dan que pensar. Recientemente en entrevistas o en sus redes sociales, Hande ha compartido reflexiones que han llamado la atención de sus seguidores y de los medios. Ha hablado sobre la importancia de la autenticidad, de ser fiel a uno mismo y de rodearse de personas que te acepten tal y como eres. También ha mencionado la necesidad de una comunicación honesta y transparente en las relaciones. Estas declaraciones, aunque no mencionan directamente a Kerem, han sido interpretadas por muchos como indirectas y señales de una posible decepción. Además, algunos observadores han notado cambios en la actitud de Hande después de la ruptura. Se le ve más fuerte, más centrada en sí misma y en sus proyectos profesionales. Ha recuperado su esencia y parece haber aprendido mucho de la experiencia. Esto, sumado a sus recientes declaraciones, ha alimentado la especulación sobre una posible falta de sinceridad por parte de Kerem durante su relación. Pero, ¿en qué se basa esta especulación? ¿Qué elementos concretos nos llevan a pensar que algo no estaba del todo bien? Pues algunos seguidores han analizado las declaraciones y las acciones de ambos actores durante su relación y han encontrado algunas inconsistencias. Por ejemplo, algunos fans han cuestionado la manera en que Kerem hablaba de Hande en las entrevistas. Aunque siempre la elogiaba y demostraba cariño, algunos notaron que sus declaraciones eran un poco genéricas y que no siempre profundizaban en la conexión real que tenían. Otros han señalado la diferencia en la forma en que Hande y Kerem se expresaban en
público. Ande parecía ser más abierta y transparente con sus sentimientos, mientras que Kerem, en ocasiones, parecía más reservado y cuidadoso con sus palabras. Asimismo, algunos rumores sugieren que Kerem podría haber tenido ciertos comportamientos que no terminaban de encajar con la personalidad de Ande. Se habla de posibles diferencias en sus valores, en sus intereses y en sus aspiraciones profesionales. Aunque estos son solo rumores, han alimentado la idea de que la relación no era tan perfecta como la pintaban. Es importante destacar que todo esto son interpretaciones y especulaciones. No tenemos pruebas concretas de que Kerem no fuera sincero. Sin embargo, las declaraciones de Ande y las observaciones de los fans han generado un debate interesante sobre la naturaleza de su relación y sobre las posibles causas de su ruptura. En definitiva, lo que podemos concluir es que Ande, a través de sus palabras y de sus acciones, ha dejado entrever que tal vez hubo algo más allá de lo que vimos. Que la sinceridad y la autenticidad son valores fundamentales en las relaciones y que, en ocasiones, las apariencias pueden engañar. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para Kerem? ¿Cómo ha reaccionado ante estas indirectas? Hasta el momento, Kerem no ha hecho ninguna declaración oficial sobre el tema. Ha mantenido un perfil bajo y ha preferido no comentar las especulaciones. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más las teorías y los rumores. Algunos interpretan su silencio como una señal de que no tiene nada que decir, mientras que otros piensan que simplemente está evitando alimentar la polémica. Lo cierto es que la situación es delicada y es importante ser prudentes con las conclusiones. No podemos juzgar ni acusar a nadie sin pruebas concretas. Lo que sí podemos hacer es analizar las declaraciones de Ande, reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones y aprender de las experiencias de los demás. En conclusión, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede ser complejo y lleno de matices. Las apariencias pueden engañar, las relaciones pueden ser difíciles y la sinceridad es un valor fundamental. Las recientes declaraciones de Hande, aunque no mencionan directamente a Kerem, nos han hecho reflexionar sobre la autenticidad, la transparencia y la importancia de ser fieles a uno mismo. La historia de amor que muchos creímos perfecta, tal vez, no era tan perfecta después de todo. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayamos podido debatir un poco sobre este tema tan interesante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem no fue sincero en su relación con Hande? ¿Creen que las interpretaciones de las declaraciones de Hande son válidas? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre estamos al día con las noticias de las celebridades y con todo lo que está en tendencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Hola de nuevo, familia. Aquí estamos listos para profundizar aún más en este chismecito que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Como les dije al principio, el tema Hande Erçel y Kerem Bürsin da para mucho, y después de la introducción, creo que ya están más que listos para sumergirnos en los detalles más jugosos y analizar a fondo cada pista, cada declaración, cada gesto, porque aquí, en este canal, no nos perdemos nada. Así que sin más preámbulos, vamos a desglosar aún más a fondo las posibles razones detrás de la ruptura de esta pareja de ensueño, explorando no solo las declaraciones de Hande, sino también los comportamientos de Kerem, los rumores que circulan y, por supuesto, las posibles consecuencias de esta situación para ambos. Prepárense porque esto se pone bueno. Asterisco asterisco profundizando en las declaraciones de Hande, mensajes cifrados o verdades a voces, asterisco asterisco. Como ya mencionamos, Hande Erçel ha sido bastante elusiva a la hora de hablar directamente sobre su relación con Kerem. Sin embargo, sus palabras, tanto en entrevistas como en redes sociales, han sido analizadas al milímetro por sus seguidores y por los medios de comunicación. Vamos a desglosar algunas de estas declaraciones clave y a analizar su posible significado. Asterisco 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 la importancia de la autenticidad asterisco asterisco Hande ha enfatizado en varias ocasiones la importancia de ser auténtico y de vivir de acuerdo a tus propios valores. En una entrevista reciente dijo, es fundamental ser fiel a uno mismo y no tratar de ser alguien que no eres para encajar en el mundo. La autenticidad es la clave para una vida plena y feliz. Esta declaración, aparentemente inocua, ha sido interpretada por muchos como una indirecta a Kerem, sugiriendo que quizás durante la relación,
él no siempre se mostraba tal y como era. ¿Acaso Ande sentía que Kerem ocultaba aspectos de su personalidad o que se adaptaba a una imagen idealizada? La honestidad en las relaciones Otro tema recurrente en las declaraciones de Ande es la necesidad de una comunicación honesta y transparente en las relaciones. En una relación sana, la comunicación debe ser abierta y sincera. Es importante expresar tus sentimientos y necesidades sin miedo a ser juzgado. La falta de comunicación puede erosionar cualquier relación, sin importar cuánto amor haya. Esta afirmación plantea la pregunta: ¿hubo problemas de comunicación entre Ande y Kerem? ¿Se sentía Ande escuchada y comprendida por su pareja? ¿O tal vez había secretos, omisiones o verdades a medias que afectaron la relación? El empoderamiento femenino Después de la ruptura, Ande ha mostrado una imagen de mujer fuerte e independiente. Ha hablado sobre la importancia de priorizar el bienestar personal y de no depender emocionalmente de nadie. Es fundamental amarse a uno mismo y no poner la felicidad en manos de otra persona. La independencia emocional es la base de una vida plena y satisfactoria. Sugiere esto que Ande sintió que su felicidad dependía de Kerem y que, al final, eso le causó dolor. Es una forma de decir que se sintió, en cierto modo, perdida en la relación. El valor de la libertad Recientemente, Ande ha compartido mensajes que celebran la libertad y la independencia. La libertad es un regalo precioso. Es la capacidad de ser tú mismo, de tomar tus propias decisiones y de vivir tu vida de la manera que te haga feliz. ¿Estaría Ande insinuando que durante la relación, se sintió de alguna manera limitada, o restringida? ¿Que quizás Kerem no le permitía ser completamente libre para expresar sus ideas, sus proyectos o sus sentimientos? Estas declaraciones, combinadas con su postura en redes sociales, donde muestra una imagen de mujer segura de sí misma y enfocada en su carrera, han generado una gran especulación. ¿Son estas reflexiones simples frases inspiradoras, o son indirectas destinadas a reflejar su experiencia personal? La verdad, como suele pasar, probablemente esté en algún punto intermedio. Analizando el comportamiento de Kerem, reservado o inauténtico, Si bien Ande ha sido la fuente principal de estas posibles indirectas, también es importante analizar el comportamiento de Kerem durante y después de la relación. ¿Qué pistas podemos obtener de sus palabras y acciones? Las entrevistas Como mencionamos, algunos fans han notado que Kerem, en sus entrevistas, a menudo elogiaba a Ande, pero sus declaraciones eran, en ocasiones, un poco genéricas y superficiales. Se centraba en su belleza, en su talento, en su profesionalismo, pero no profundizaba en la conexión real que tenían. ¿Por qué? Tal vez no quería revelar demasiado sobre su vida privada. O tal vez no quería mostrarse demasiado vulnerable. La verdad es que es difícil de saber, pero ciertamente la falta de profundidad en sus declaraciones ha sido un punto de debate entre los fans. La imagen pública Kerem siempre ha sido conocido por ser una persona reservada y discreta en cuanto a su vida personal. Evitaba hablar demasiado sobre sus relaciones y prefería mantener un perfil bajo. Esta actitud, aunque comprensible, ha sido interpretada por algunos como una señal de que no era completamente sincero en sus declaraciones sobre Ande. ¿Acaso estaba protegiendo su imagen pública, en lugar de ser totalmente honesto sobre sus sentimientos? Las redes sociales Durante la relación, Kerem compartía fotos y mensajes románticos con Ande, pero no con la misma frecuencia ni intensidad que ella. Sus publicaciones parecían más medidas y controladas. Podría ser que Kerem no se sentía tan cómodo mostrando sus sentimientos en público. O quizás estaba preocupado por la reacción de sus fans y por la posible intromisión de los medios. El silencio post-ruptura Como ya mencionamos, Kerem no ha hecho ninguna declaración oficial sobre la ruptura. Ha mantenido un perfil bajo y ha evitado comentar las especulaciones. Esta actitud ha sido interpretada de diferentes maneras. Algunos creen que simplemente no quiere alimentar la polémica, mientras que otros piensan que su silencio es una señal de que no tiene nada que decir o que no quiere revelar la verdad. Es importante señalar que el hecho de que Kerem sea reservado y discreto no significa necesariamente que no fuera sincero. Cada persona tiene su propia manera de expresar sus sentimientos y de manejar su vida privada.
Sin embargo, la combinación de sus declaraciones en las entrevistas, su imagen pública y su silencio post-ruptura han alimentado la especulación sobre una posible falta de sinceridad. *** Los rumores, ¿qué más se dice sobre la relación? ***. En el mundo del espectáculo, los rumores son el pan de cada día. En el caso de Hande y Kerem, no han faltado las especulaciones sobre las posibles causas de su ruptura. Algunos de los rumores más recurrentes son diferencias en sus valores e intereses Algunos medios han sugerido que Hande y Kerem tenían diferentes valores e intereses. Hande, según los rumores, es una persona muy familiar, preocupada por el bienestar de sus seres queridos, mientras que Kerem, quizás, tenía otras prioridades. También se ha especulado sobre diferencias en sus aspiraciones profesionales. Hande en los últimos años ha estado muy enfocada en su carrera como actriz y en proyectos personales, mientras que Kerem, supuestamente, tenía otros intereses que no coincidían con los de Hande. Problemas de confianza Otros rumores sugieren que hubo problemas de confianza entre Hande y Kerem. Se ha especulado sobre posibles infidelidades o sobre comportamientos que no terminaban de encajar con la personalidad de Hande. Estos rumores, por supuesto, no han sido confirmados y no hay pruebas concretas que los respalden. Sin embargo, han alimentado la idea de que la relación no era tan perfecta como la pintaban. Interferencias externas También se ha especulado sobre posibles interferencias externas en la relación. Se rumorea que algunos amigos o familiares de Kerem no veían con buenos ojos la relación y que esto pudo haber afectado la dinámica de la pareja. También se ha hablado de la presión mediática y de la intromisión de los fans, que pudieron haber generado tensión y conflictos. Es importante una vez más, recalcar que estos son solo rumores. No hay pruebas concretas que los respalden. Sin embargo, es innegable que la especulación sobre estos temas ha sido constante y que ha alimentado el debate sobre la relación entre Hande y Kerem. Las posibles consecuencias, ¿cómo afecta todo esto a Hande y Kerem? La ruptura de Hande y Kerem, y las posibles revelaciones sobre una falta de sinceridad, han tenido consecuencias para ambos, tanto en su vida personal como profesional. Para Hande Hande ha salido fortalecida de esta experiencia. Ha recuperado su esencia, se ha centrado en sus proyectos profesionales y ha mostrado una imagen de mujer segura de sí misma e independiente. Su popularidad ha aumentado y sus fans la apoyan incondicionalmente. Además, ha demostrado ser una persona resiliente, capaz de superar las adversidades y de aprender de sus errores. Para Kerem Kerem, por otro lado, ha mantenido un perfil bajo. Su silencio y su falta de declaraciones han generado especulaciones y han alimentado los rumores sobre una posible falta de sinceridad. Sin embargo, su carrera profesional sigue en ascenso y sus fans lo siguen apoyando. Es posible que en el futuro Kerem decida hablar sobre su relación con Hande, pero por el momento, ha optado por el silencio. Es importante destacar que a pesar de las especulaciones y de los rumores, ambos actores han continuado con sus vidas y con sus carreras profesionales. Han demostrado ser personas resilientes, capaces de superar las adversidades y de seguir adelante con sus proyectos. Conclusión, ¿qué podemos aprender de todo esto? La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede ser complejo y lleno de matices. Nos enseña que las apariencias pueden engañar Lo que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación no siempre refleja la realidad. Las relaciones pueden ser mucho más complejas de lo que parecen. La sinceridad es fundamental La autenticidad y la honestidad son valores esenciales en cualquier relación. Es importante ser fiel a uno mismo y expresar tus sentimientos y necesidades de manera abierta y sincera. El empoderamiento es clave Es fundamental priorizar el bienestar personal y no depender emocionalmente de nadie. La independencia emocional es la base de una vida plena y satisfactoria. Hay que aprender de las experiencias La vida está llena de experiencias, tanto positivas como negativas. Es importante aprender de los errores y de las adversidades, y seguir adelante con optimismo.
Asterisco 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 hay que ser prudentes con los juicios asterisco asterisco no podemos juzgar ni acusar a nadie sin pruebas concretas. Es importante ser respetuosos con las decisiones y con la vida privada de los demás. En definitiva, la historia de Ander Zell y Kerem Bürsin nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, sobre la importancia de la sinceridad y sobre la necesidad de ser fieles a nosotros mismos. Nos enseña que a veces las apariencias pueden engañar y que la verdad, aunque difícil de revelar, siempre termina saliendo a la luz. Y bueno, amigos, hasta aquí el análisis de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayamos podido debatir sobre este tema tan interesante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem no fue sincero en su relación con Hande? ¿Creen que las interpretaciones de las declaraciones de Hande son válidas? ¿Qué creen que pasó realmente entre ellos? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre estamos al día con las noticias de las celebridades y con todo lo que está en tendencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.